Buenas tardes, señores. Aquí estamos con, se puede decir, la persona que creo que en el país tiene la mejor concentración del caballo Appaloosa. Gracias, Yamil Almodóvar, por sacar un momento para nuestro canal. Esta es su casa. Gracias, gracias. Antes de entrar a esa hermosura que tenemos aquí detrás, me gustaría que tú nos hables un poco de ti. O sea, a qué te dedicas, aparte del caballo, para que la gente conozca brevemente quién es Yamil. Bueno, mi nombre es Yamil Almodóvar. Yo de profesión soy ingeniero industrial. Ya tengo como ingeniero 20 años de profesión, 20 años de experiencia. Actualmente trabajo en una empresa dedicada al sector petrolero, se llama Total Energies, y estoy en la parte de operaciones. Eso es parte o aparte del mundo equino y del mundo del caballo, ya concentrado en el rancho Almodóvar Fernández. ¿Y cómo cae Yamil en el mundo del caballo? Mira, yo prácticamente, para decirlo de una manera fácil, lo absorbí por el cordón umbilical, porque ya yo soy dentro del rancho la cuarta generación. Este rancho en el cual estamos hoy fue un rancho que en algún momento o en su momento adquirió mi bisabuelo. Y ahí pasó a mi abuela, y ahí pasó a mis padres, y ahora, aunque sigue siendo un rancho familiar, estoy yo a la cabeza y estamos construyendo lo que ustedes están viendo. Excelente. Para que vean mi gente que hay personas que llegan por una decisión, vamos a decir, propia, que les gustó y caen en el mundo del caballo, pero ya es algo que, vamos a decir, es genético, eso lo tiene en la A sangre. mí literalmente el campo, para no decir el caballo, me corre por las venas. Desde muchacho, inclusive mis vacaciones yo la pasaba aquí en el campo. Y ahí fue que le tomé aún más amor a todo lo que es el campo en sí. La ganadería, el caballo, la finca y demás familiares. Y te digo que una parte chula, parte de mi infancia fue cerca de este rancho, ahí mismo en la Guajaba. Y todos los 11 de agosto yo siempre veía esos caballos bien bonitos, bien fuertes. Y digo, wow, pero qué caballo más lindo. Y siempre me decían, eso por ahí por San Valerio. Pero nunca había tenido el placer de entrar al rancho. Ni siquiera sabía exactamente Estaba aquí. que estaba aquí. Entonces, para el que no lo sabe, porque realmente también es bueno mencionarlo, y a todo el que es de aquí, de la zona del este, básicamente, nosotros estamos ubicados en Atomayor del Rey, la provincia de Atomayor, y el sector se llama San Valerio, entrando por Paso Cibao. Está en la carretera Atomayor El Seibo, aquí a las órdenes de todos los que quieran venir a visitar. Yamil, nos dices que esto es básicamente una herencia genética, el amor por el campo, pero tú tienes una idea de más o menos a qué edad tuviste tu primer caballo. Uf, wow. Mira, según me dicen, porque yo realmente no te voy a decir que lo tengo fresco en la memoria, ya yo montaba a caballo desde los 3 años. O sea que ya yo tengo casi 40, aunque lo pueden editar eso y cortarlo. Yo tengo 39 años. Estamos hablando que yo estoy metido en el mundo del caballo desde hace 36 años. Por lo menos montando, ya entrenando, trabajando y viviendo lo que es el caballo. Tenemos diferentes razas de caballo. Ajá. ¿Qué te motivó a ti inclinarte por el Appaloosa? La historia es interesante. Yo tengo ya criando caballos apaluzas desde el 2005. Y yo me introduzco en la raza porque un día, recuerdo perfectamente cómo fue, yo estaba recién empezando la universidad, que fue en el 2004 más o menos que yo comencé la universidad. Estaba con mi padre, pasamos por la feria ganadera. En ese momento, Luis Horizondo, que es de la persona de la Rinconada, que también son criadores de caballos Appaloosa, tenía unos caballos ahí en la feria ganadera. Él tenía un caballo que era hermoso, que se llamaba Sebastián. Era un caballo alazán, lo recuerdo perfectamente, con el blanco desde la zanca, desde el lomo hacia atrás, hacia la anca. Yo me enamoré de ese caballo. Luis estaba en la feria. Luis, como comerciante, al fin me envolvió. Me llevó, me convenció. Y al final yo quedé, desde ese día, enamorado de la raza y no me he salido de ahí más nunca. ¿Y no has pensado en algún momento comprar, ya vamos a decir, un cuarto de milla que está más cerca, Claro. o un fino?
o cualquier otro. Yo tengo cuarto de milla, porque me gusta hacer el cruce del caballo Appaloosa con el cuarto de milla. Yo tengo ahora mismo 2 yeguas cuarto de milla. Incluso este año le voy a dar un poquito un giro al programa, o no un giro. Vamos a decir que voy a hacer unos cambios para crear la zapata de los años próximos. Y estas 2 yeguas específicamente cuarto de milla las voy a preñar de caballo cuarto de milla, de un caballo de fuera, para ver qué logramos obtener y mejorar. Pero realmente nuestro foco es la raza Appaloosa, y los cuartos de milla que utilizamos es para cruzarlo con los Appaloosa, porque igual la asociación lo permite, y aún siendo un cuarto de milla con un Appaloosa, el caballo se registra como puro Appaloosa. Ok. Así que solo Appaloosa. Perfecto. Mira, eso que tú acabas de mencionar me da un poco de curiosidad. ¿Por qué si cruzamos 2 puros, un puro cuarto de milla y un puro Appaloosa, o sea, solo lo registran como puro Appaloosa? ¿No dan la opción de registrarlo como cuarto de milla? No, solamente como Appaloosa. Y te explico de dónde surge eso. Para el que no lo sabe, porque también hay que conocer la historia de las razas, el caballo Appaloosa era una raza que utilizaban una tribu indígena en Estados Unidos, que se llaman los Nez Perce. Esta tribu en un momento entró en guerra con, vamos a decir, que los colonizadores de Estados Unidos. Y el caballo Appaloosa estuvo a punto de extinguirse. Cuando se crea la asociación y ven que quedan pocos ejemplares vivos de la raza, ellos toman la decisión de aprobar 3 razas en específico que podían cruzarse con el caballo Appaloosa y considerarse caballos puros, porque eran razas que, vamos a decir, tenían aspectos físicos similares al caballo Appaloosa. Okay. No tanto en el pelaje, porque una característica del caballo, como bien lo vemos detrás, es su color, sino en su aspecto físico. Y por eso, en aquel momento se aprobó el cruce del caballo Appaloosa con el cuarto de milla, con el pura sangre de carrera y con el árabe. Okay. Cuando tú cruzas un caballo Appaloosa con una de estas 3 razas, el caballo se puede registrar como puro Appaloosa, más no al inverso, porque estas razas, que ya son razas, vamos a decir, más antiguas, más definidas y que no tuvieron la crisis que tuvo el Appaloosa, no tienen la necesidad de aceptar cruces hacia afuera con este tipo de caballos. La cuarto de milla sí te permite cruzar con el pura sangre, solamente. Y ellos le llaman, creo que apéndice, y te lo registran como cuarto de milla. Okay. Pero las otras no. Perfecto. Pues, algo que no sabía, estamos conociendo. Yamil, ¿cuáles son los aspectos característicos de la Appaloosa? O sea, aparte de las pintas que son notorias, ¿hay alguna otra característica que yo puedo decir, esto es de la Appaloosa? Claro que sí. La gente muchas veces confunde la raza Appaloosa con un color, y no es un color. Es una raza ya definida que tiene unas características establecidas. Un ejemplo de esto, el caballo Appaloosa se caracteriza por tener el moteado no solamente en el pelo. O sea que el caballo que tú ves con las manchas en el pelaje, si tú agarras un abejón y se lo pasas por el pelo, tú te vas a dar cuenta que el caballo también en la piel está manchado. Okay. O sea que tiene la piel manchada. Igual, si tú te fijas en algunos de ellos, tienen alrededor de la boca y alrededor de los ojos también una serie de pecas, como si fueran lunares. Y por igual suelen tener los genitales manchados. Las hembras la vulva y el caballo los testículos y la parte anal. Y otra característica de la raza es que tiene los cascos rayados. Si tú te fijas en algunos caballos Appaloosa, el casco ni es enteramente blanco ni es enteramente negro, sino que tiene como unas rayas que bajan de arriba hacia abajo y que hacen ver el caballo en 2 tonalidades, el casco en 2 tonalidades. Esa es otra característica de la raza. Mira qué bien. Y para que tú sepas, hay caballos Appaloosa que son completamente cerrados, que no tienen una sola mancha y son Appaloosa puros. ¿Y cómo entonces yo puedo percibir eso? Ahí solamente por el registro. Okay. Porque es lo mismo que hablamos, si ya tú vienes con una raza que está tan cruzada con otras como el cuarto de milla, como el pura sangre, como el árabe, muchas veces esas características principales, que para mí es el color, yo trato tanto de mantener el color en el caballo, cuando se pierde y tú te vas solamente a la parte morfológica, a la parte física del caballo, entonces se te dificulta si no tiene manchas. Entonces tienes que irte a los papeles, al registro. Porque me imagino que sin la mancha, o sea, lo que a mi ojo yo percibiría un cuarto de milla. Un cuarto de milla, tal cual. Tal cual, ni más ni menos. Pero ese que me sale sin mancha, si yo lo cruzo con otra yegua, ¿me puede dar uno con mancha? Claro que sí.
ahí nos vamos un poquito más profundo, porque ahí entra lo que es la genética de color. El caballo Appaloosa, su color lo generan dos genes principalmente. Un gen que es el LP, que cuando se mantiene o cuando se manifiesta dominante, se escribe en mayúscula, y otro gen que se llama PATN1. O sea que el caballo, que aunque no te manifieste color, si tiene uno de esos genes, te puede producir color. Ok. Y también depende con qué yegua se cruce. Perfecto. Yamil, o sea, hay muchas personas que llegan al mundo ecuestre por diferentes caminos. A mí me gustaría saber cuándo decides pasar de ser un aficionado o una persona que le gustaba la raza a tú convertirte en un criador de la raza palusa. Mira, a mí siempre me ha gustado las cosas que yo hago, hacerlas bien. Vamos a decir que yo di un brinco exponencial. El momento que yo decidí que ya yo quería criar el caballo Appaloosa, lo hice de manera formal. Antes sí. Antes yo tenía lo que la gente conoce ahora como kiribí. Le dicen Ajá. kiribí, que le están llamando, Sí. los pencos. El caballo criollo normal, caballo pequeño, mucho de paso, otro de trote, depende. Lo primero que yo hice fue, cuando decidí que el caballo Appaloosa era lo que yo quería, fue eliminar todos esos caballos. Eso sí tiene que tener la gente clara, o el que quiere meterse al mundo como criador. Uno tiene que dejar el sentimiento al lado. Eso es lo primero. Porque lamentablemente cuando uno quiere obtener resultados, tiene que hacerlo con los animales de mayor nivel. Sí. No puede ser con animal de poco nivel. Entonces, cuando yo decidí ya hacerlo, fue hoy empiezo, hoy limpio y hoy comienzo a criar la raza de manera formal. Y ahí empezó todo, poco a poco. Eso sí, poco a poco. Recogida de Foni 1. Mi gente, júntame todos los criollitos que se van. Muchos los regalé, muchos los vendimos, muchos mi papá lo dio. Y entonces con esa base empecé a construir los vientres que hoy me han llevado a tener el programa que tengo. Porque esa es otra cosa. Si tú lo haces de golpe, con una inversión tú lo puedes hacer. Pero te cuesta mucho Bastante. dinero. Porque importar un caballo, que lamentablemente esta raza que aquí no es tan popular todavía, tú no consigues vientres puros. Te tienes que traerlos o hacerlos. Entonces, para tú traerlos, tienes que gastar un dinero grande. Un dinero. Porque solamente el proceso de importación actualmente te está costando los 6, 7 mil dólares. Solo para traerlo. Solamente traerlos. Y eso después que esté en Miami, para traerlo hacia acá. Entonces, cuando tú le metes esa base y sumas 4 o 5 yeguas, el presupuesto se va lejos. Entonces, lo ideal para uno, que no tiene esa posibilidad de hacer ese gasto de golpe, es hacerlo poco a poco y ir creando uno mismo los vientres. Esa fue la idea que yo tuve desde el comienzo. Entonces, esos vientres, ¿cómo tú los fuiste creando? ¿Tú compraste una palusa puro o un macho? ¿Lo fuiste ligando con cuarto de milla? ¿Cómo fue ese proceso? Exactamente, tal cual tú lo mencionas. La primera importación que hicimos, que fue en el 2005, bueno, es mi padrote, que todavía lo tengo, que tiene 19 años con nosotros aquí en el rancho, que se llama Loki. Luego de Loki, nosotros hicimos otra importación al año siguiente, ahí trajimos una yegua preñada y otro potro. Esa yegua preñada nos parió una hembra. Luego yo me hice de unas yeguas cuarto de milla que conseguí de oportunidad, y en base a esas yeguas y a otras que fui comprando, fui haciendo los vientres que hoy tengo aquí en la finca. Mira Y qué con bien. eso, vamos a decir que senté la zapata de la construcción que estamos haciendo, que es el proyecto de Rancho Amador Fernández. ¿Sí? Y hasta ahora, por lo que he podido ir viendo, el proyecto va muy bien porque tienes unos ejemplares muy preciosos. Que Gracias Dios a lo Dios. bendiga. Gracias a Dios. Porque de verdad que hay que darle las gracias a él y a mi papá, que fue el primer o el principal impulsor a que yo sea lo que soy hoy. Porque si no me viene a través de él, aunque quizás hubiese llegado al caballo, hubiese costado un poquito más. Sí. Y mencionaste que solamente para traerlo tiene el costo de unos $6,000, dijiste. De entre 6 a 7 mil A dólares, 7,000 depende del dólares. momento. Y más o menos, ¿qué rondan los precios de los ejemplares allá? Eso es muy variable. Realmente eso es como los carros. Tú me preguntas a mí, ¿cuánto cuesta un carro? Yo te voy a preguntar qué marca, qué modelo. Igual el caballo. El caballo te va a costar de acuerdo de quién sea el criador, porque eso influye. Tú puedes tener el mismo caballo de dos criadores diferentes y hay criadores que tienen más renombre que otros y el precio es distinto. Tú puedes tener genéticas distintas.
tú puedes tener etapas de la vida del caballo distintas. O sea que el rango de precios es muy variable. Hoy en día los caballos están sumamente caros en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos fácilmente por un potro al destete te están pidiendo entre 15, 20, $25,000. Allá. Al destete. A eso tú tienes que sumar los costos o los precios de tú moverlo a Miami, porque todos los caballos salen de Miami. O sea que si lo compraste en Nueva York, tienes que bajarlo a Miami. Si lo compraste en Texas, tienes que bajarlo a Miami. Y si lo compraste en Oklahoma, tienes que bajarlo a Miami. Que ese otro Ese costo otro que hay costo. que agregar. Y además tienes que agregarle entonces el costo de importación, que fue el que te mencioné, que ronda entre 6 a 7. Que ahí está la cuarentena en Miami, ahí está el pasaje de avión y ahí está la cuarentena que hacen aquí también localmente. Pero cuando llegan aquí no hay que pagar para Hay, sacarlo. hay que pagar los impuestos de importación y hay que pagar el proceso de cuarentena. Vayan anotando para luego cojan la calculadora y sumen para que piense bien al momento ¿Qué de... yo te quiero decir con eso? Y no es ni promocionándome a mí ni a los compañeros míos del mundo de la crianza. Si ya tú tienes criadores, como los hay aquí en el país, que estamos criando caballos de nivel mundial, porque ya aquí en la República Dominicana no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo en la crianza de caballo de trote. No conozco el caballo de paso, entonces no me puedo meter en ese Sí. renglón. Pero en cuanto a cuarto de milla y a palusa, aquí en el país nosotros tenemos animales de genética tal que en Estados Unidos no lo hay. Porque podemos competir de tú a tú con cualquier rancho de Estados Unidos. O sea que si ya usted tiene eso aquí, a precios razonables, porque la gente escucha los precios que uno le da y que entiende que son muchos, pero no conoce el trasfondo de eso, no hay por qué salir fuera del país. Usted puede comprarlo aquí. Aquí tú tienes ya en cuanto a cuarto de milla, un Alex Alonso en conjunto con Christopher Dupuy que están con élite cuarto de milla. Tú tienes un Rancho León con Edward León que también tienen caballos de élite. Tú tienes un Alex Alonso, un Alex Alfaro. Alfaro. José Alfaro. José Alfaro, excúsame José, perdón. Un José Alfaro que también tiene caballos de élite. Un Faunly Garrido que tiene un rancho que topa con cualquier rancho de Estados Unidos. Y quizá un poquito más por debajo estamos nosotros, que estamos aquí humildemente criando el caballo a palusa. O sea que el que quiere empezar un criadero y no quiere gastar ese gran dinero yendo a Estados Unidos a buscarlo, con toda la confianza del mundo puede hacer su inversión aquí y la va a tener garantizada. Y por igual va a tener su registro como si fuera importado de Estados Unidos. Perfecto. Me gustaría saber si el caballo palusa también se puede utilizar en disciplinas similares a la que se utiliza el cuarto de milla, ya que comparten muchos rasgos a nivel de fenotipo y composición morfológica. ¿Se pueden utilizar en ese tipo de disciplinas? Sí, es lo mismo. El caballo a palusa es un caballo igual de trote, al igual que el cuarto de milla. Y igual es un caballo que su fortaleza son toda la disciplina western. Dígase el rodeo, dígase el reining, dígase el corte, el working cow horse, los eventos de rancho. O sea que es un caballo igual destinado para todo lo que es trabajo de rancho, trabajo con ganado. Esa es su meta y su fin principal. O sea que la respuesta es que sí. Perfecto. No, y me imagino que es un caballo también de mucha resistencia, ya que por la historia que tiene la raza, se utilizaba para trayectos sumamente a distancia. Es un caballo sumamente fuerte, un caballo resistente, que uno puede darle trabajo. Es incansable. Esa es la palabra. El caballo a palusa es un caballo incansable y realmente luego que tú conoces tu caballo y te compenetras con él, digo, yo soy una opinión quizá un poquito viciada, pero no hay mejor raza que esa. De verdad te lo digo. A toda confianza. Bueno, voy a tener que dar una vueltica. Que probarlo, ¿verdad? No, porque hasta para montar, cada raza tiene su forma de montar. Porque yo en lo personal me inclino por el caballo de paso y es porque me siento cómodo al montarlo. Pero tengo amistades que solamente usan trote y me han dicho, Jorge, cuando tú aprendas a montar en trote, verás la diferencia. Y yo digo, bueno, voy a tener Es así. que aprender, porque hasta la forma de coger como el trote del caballo hace que el cuerpo no te moleste, porque es el detalle, que a veces uno va montando y uno como que Va va brincando.
chocando y eso. Es así. Por ejemplo, yo no monto caballos de paso, yo no tengo caballos de paso, no porque no me gusten, no porque no lo vea bonito, para que no vayan a querer fusilarme. A mí el caballo de paso es un caballo hermoso. Todos los caballos en sí son hermosos, sin Sí. importar la raza. Yo soy un Yo, amante yo del opino lo caballo. mismo. A mí me encanta. Pero yo prefiero, por el tipo de, vamos a decir que, de trabajos que hago, utilizar el caballo de trote. Porque, por ejemplo, aquí en la finca, para trabajar con los ganados, para meterse en las lomas que nosotros tenemos, cuando uno tiene que hacer un poco más de esfuerzo, el caballo de trote tiene ese extra de estamina que hace falta para ese tipo de trabajo. Y por eso, desde muy joven, yo me inclinaba hacia ese caballo. Perfecto. No, es que ese tipo de raza tiene, digo yo, que tiene un empuje y una agilidad Exactamente. para trabajar con el ganado, que yo diría que Y yo me voy un poquito más allá sin ofender a nadie. Tienen más mente. El caballo de trote, digo no de trote porque no voy a generalizar. El caballo cuarto de milla, el caballo Appaloosa, el American Paint, son caballos que su mente ya está diseñada para ese tipo de trabajo. Son caballos que piensan, son caballos que te ayudan en el trabajo, son caballos que se convierten en una herramienta de trabajo, no en un estorbo. Entonces ese plus que ya tienen esas razas porque vienen de una crianza selectiva, no lo tienen las otras. Porque son finalidades distintas. no, y que debido a esa selección, esa genética se va transmitiendo y ya viene como impregnado. Claro. Incluso ya hasta nombre le tiene como el Cousens, como el El sentido de Cousins. Ese es el sentido por el ganado. por el ganado. Exactamente. Y es algo que en otras razas no se puede ver. No se ve. Es difícil. Puede aparecer un individuo, pero no es común como en estas razas. Porque ya vienen con eso en la cabeza. Ya le corre, como a mí me corre el caballo por las venas, a ellos le corren las vacas por las venas. Porque ya su papá trabajó, su mamá trabajó, su abuelo, su tío. Y ya vienen con eso por encima. Es como estos perros, que son esa es otra pasión, que son los Australian Cattle Dog, que nosotros también criamos perros de pastores de ganaderos. Desde pequeños le van a la vaca. Y no es porque nadie lo enseñó, es porque simplemente así lo entendieron ellos desde pequeños. Igual pasa con el caballo. Ya no mencionaste alguna de las disciplinas que se puede utilizar en la palusa, pero yéndonos desde tu experiencia personal, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú entiendes que hace tan versátil y tan inteligente el caballo palusa? Como yo te mencioné, lo primero es su origen. Recuérdate que era un caballo que usaba una tribu indígena porque lo seleccionó por su fortaleza, por su nobleza, por su lealtad y por su atleticidad. O sea que ya desde el principio era un caballo que fue seleccionado por ser un caballo que resaltaba del resto. Y luego, por supuesto, ha ido mejorando con esos cruces que han ido haciendo. Entonces, cuando tú tienes un caballo que desde su base viene de una preselección, porque esa tribu entendió que esa raza era la que le garantizaba su continuidad en el tiempo, y luego tú agarras esa base y la mezclas con genética moderna del cuarto de milla, del pura sangre, del árabe, y lo vas mejorando, el resultado es un caballo bueno. Entonces, por eso es que te digo que es un caballo para mí ideal para lo que sea. Y mira, yo estuve leyendo y eso que tú mencionaste de la selección, decía que el caballo que ellos veían que no cumplía, incluso según los datos, dice que fueron entre la primera raza que se registra que se comenzó a castrar, Exactamente. porque ellos eran tan selectivos que el macho que ellos veían que Que no daba. no daba, ellos comenzaron a castrar. Incluso también las hembras, ellos comenzaron a rechazarlas si no daban. Y hicieron esa selección tan cerrada para seguir mejorando. O sea, a pesar de no tener la tecnología que hoy hay en día, Eso es así. hicieron una mejora en esa raza de manera espectacular. Que ojalá mucha gente aquí aplicara eso, de castrar caballos. Aquí hay muchos caballos en el país, de todas las razas, que no tienen las condiciones para hacer un padrote. Y nosotros por el cliché de que el caballo pierde cuando se castra, no castramos. Y eso es un error garrafal Garrafal. que provoca
que las razas se estanquen. Porque tú tienes animales que no tienen las condiciones para transmitir ninguna cualidad, transmitiendo cosas malas. Entonces eso provoca que en vez de tú dar pasos hacia adelante cada vez que críes, des medio paso hacia atrás. Hacia atrás. Entonces eso es una cultura que nosotros tenemos todavía que adaptar aquí en el país. Así es, porque he hablado con personas con respecto a eso y me han dicho, no, yo no castro, porque cuando uno castra el caballo pierde el brío. Digo, ¿cómo? Bueno, yo te digo que yo sí castro. Te pongo, bueno, el que se ve allá de fondo es un caballo castrado. Y yo quisiera uno que esos que dicen que pierde el brío, que se sube en él y intente motivarlo para que él vea si perdió el brío. Realmente eso es una tontería, eso es un pensamiento que hasta retrógrado, un pensamiento del pasado y que nosotros debemos superar. El caballo que no está destinado a ser un semental, o porque no tenga las condiciones, o porque la persona no sea criador, o porque simplemente no tenga la experiencia para manejar un padrote, porque eso es otra cosa. Mucha gente andando en caballos enteros que no tienen la experiencia para manejar un caballo entero y lo que hacen es daño, tienen que castrar. Y van a tener su caballo y lo van a disfrutar más. Eso es lo que la gente no entiende. Van a disfrutar más su caballo. Claro que sí, porque es que en un paseo, un caballo entero que no tenga el manejo, o tiene que ir adelante o tiene que ir en la cola, porque en el medio no puede estar, porque o patea, o muerde, o si hay una yegua en celo, se le quiere subir. Claro. Entonces, es una batalla. Es una batalla. Pero poco a poco. Yo entiendo que la gente, bueno, tú bien lo sabes, lo que uno veía hace 10, 15 años, yo entiendo que ha ido mejorando lo que uno ve hoy. Sí. O sea que yo tengo la esperanza de que en el paso de los años la gente va a ir tomando conciencia y va a ir entendiendo que hay veces que tenemos que castrar. Eso es así. Por el bien de la raza, no importa la raza que sea, hay que castrar. Y no solamente los machos, hay que saber también descartar las hembras cuando no... Totalmente de acuerdo contigo. Eso es la crianza es un binomio en el cual hay un macho y una hembra. Si uno de los dos flaquea, el resultado no va a ser bueno, porque ambos aportan. Entonces, lamentablemente, hace falta que los dos sean lo mejor posible. Me gustaría que tú nos expliques o nos digas qué tú tomas en cuenta al momento de tú seleccionar cuál va a ser el reproductor que tú vas a utilizar con tus yeguas madres. O sea, ¿qué tú tienes que ver en ese caballo o qué tú tienes que ver en esa yegua para tú querer sacar una cría de ese cruce? Excelente pregunta. Mira, básicamente son varios los factores que uno tiene que considerar antes de tomar en cuenta un caballo o una yegua. Primero, su conformación. Eso para mí es el punto de descarte mayor en cualquier caballo. Un caballo mal conformado, y conformación me refiero a su estructura física. Cabeza, cuello, patas, espalda, anca. Si el caballo no tiene balance, el caballo no va a ser funcional. Y lamentablemente, un caballo que no es funcional es un caballo que no debe criarse. Luego viene la parte temperamental. ¿Para qué yo quiero el caballo? O sea, que si yo quiero un caballo para pasear, yo tengo que buscar padre y madre que sean buenos paseadores, que eso es lo que la gente se equivoca muchas veces. Si yo quiero un caballo para hacer rodeo, tengo que buscar un caballo, padre y madre, que sean buenos en el rodeo, para que los caballos o el potro que yo obtenga, o de ese descarte de la madre y el padre, sea un potro adecuado para lo que yo quiero. Luego, en cuanto a las yeguas, tiene que ser una yegua que sea buena criadora, sea una yegua que no tenga vicios, que sea una yegua que no tenga desperfectos genéticos, que eso es otra cosa que ahora se está testeando, que son los desperfectos genéticos en la raza. Y por igual, el caballo que sea, por último, que es lo último que uno tiene que mirar, de la genética que uno necesita. Mucha gente lo primero que pide es el registro. Esto tiene que ser lo último que uno pide. Porque los factores que yo mencioné primero son o van a ir descartando el caballo antes de llegar al registro. O sea que para yo elegir una yegua o un caballo, primero tiene que ser bien conformado. Segundo, tiene que tener buen temperamento. Tiene que moverse de manera adecuada. Y por último, entonces yo voy y chequeo que la genética es lo que yo estoy buscando. Y así funciona. Claro. Excelente. Es que lo que tú mencionas
es lo que está a la vista. Ujú. Entonces, en esa parte, yo voy mucho contigo, porque yo al momento de utilizar un caballo, yo digo que tiene que gustarme. Eso es clave. Tiene que gustarme y tiene que funcionar para lo que yo quiero. Ujú. Y hay personas que lamentablemente se van por la ola o por lo que le dice a alguien, sin tomar en cuenta esos detalles que tú acabas de Ahí mencionar. sí. Entonces, señores, tenemos que tomar ejemplo de las personas que están teniendo los resultados. Y en esta raza de la palusa, que no es una raza que está tan esparcida en el país, hay personas como Yamil que están teniendo los resultados. Y para muestra, un botón. Yamil, en el tiempo que tú tienes criando caballo palusa, o vamos a decir en la actualidad, Ajá. ¿se te han acercado personas interesadas en criar este tipo de caballo? Sí, claro, claro que sí. Mira, vuelvo y menciono la religión, aunque no soy muy religioso, pero uno tiene que ser agradecido con Dios. Yo soy bendecido en eso. Gracias a Dios, todos los potos que nosotros ponemos en venta, todos se venden. O sea, que significa que poco a poco nuestro caballo ha ido penetrando en el gusto de la gente. Así que sí, ya si tú te fijas en la competencia que hacen en la feria ganadera, que es la principal competencia equina que se hace a nivel nacional, gran parte de los caballos que compiten son caballos criados por nosotros. O sea que ya gente que nos ha comprado y que se ha mantenido en la crianza o en la exhibición o simplemente en el gusto de disfrutar del caballo a palusa. O sea que sí, se colocan y a cada rato vienen. No te voy a decir que todos los fines de semana, pero con mucha frecuencia recibimos visitas de personas que quieren conocer, o que quieren ver, o que quieren comprar, o que quieren preguntar, o que quieren aprender un poco más del caballo. Bien. Y actualmente, ¿qué reto tú entiendes que tiene la crianza de esta raza? Si existe algún reto. Sí, claro, actualmente. siempre hay retos, siempre hay cosas que enfrentar. Para mí lo principal, mira, el caballo, vamos a esperar que ellos decidan que podamos. El caballo tiene a nivel nacional una presencia alta de caballos que tienen características de la raza, pero no son apalizas puros. Ok. Entonces la gente muchas veces juzga la raza por esos caballos que ven en los paseos, en las diferentes fincas, que necesariamente no son caballos apalizas puros de registro. Que sí son caballos que en algún momento se le inyectó algo de sangre apalusa y hoy mantienen el color. Y ya la gente dice, mira dónde van los apaluzas. Y son caballos con esa conformación extraña, que no tienen un bonito color, que no tienen un bonito físico. Entonces romper con eso es uno de los principales retos. Y otro reto que tiene la raza, que es un reto que también ha ido cambiando con el tiempo. Anteriormente estaba la creencia de que el caballo apalusa tenía un caballo de carácter fuerte, que tenía un temperamento fuerte. Gracias a Dios yo he tenido la suerte de que los caballos que me ha tocado criar son caballos de un temperamento muy noble. Entonces poco a poco, con nuestros caballos hemos ido cambiando esa percepción en la gente. Entonces esos son los principales retos que tenemos ahora mismo en la crianza del caballo. Tú sabes que yo he visto, así como tú has mencionado, que hay ejemplares que parecen apalusa y para mí eran apalusa también, porque tiene un color sólido adelante y atrás tiene esa parte como así manchada y para mí era palusa. Claro, Ahora, es lo mismo que nosotros, que tenemos en cierta parte de nuestra genética español. Y yo no soy español, ni tú tampoco. sí, así es. Entonces es lo mismo. Todo lo que es producto de una mezcla de razas, como el caso del dominicano, que viene de una mezcla de razas y no nos hace españoles, ni nos hace aborígenes, ni nos hace africanos. Nos hace el dominicano con diferentes sangres. Igual esos caballos que tú ves en la calle, que presentan características de la raza, porque no se puede negar, no necesariamente son apaluses, sino que son caballos que tienen un cruce genético y que mantuvieron el color durante las generaciones. Eso es. Incluso yo vi uno con el color Ajá. y andando, ni siquiera en trote, En paso. Ya. Ese debe ser el principal detonante para decirte no es apalusa. una palusa Porque la apalusa es una raza de trote. de trote. Ningún apalusa, de ahora se lo digo, ni es de paso, ni es de paso y trote. Es trote. Si no es trote, no es apalusa. No es apalusa. Y otro detalle que aprendí hoy
y es que la piel es de color moteado igual que el pelaje. Exactamente. Que en esos caballos que yo he visto, no he visto, por lo menos aquí en esta zona, no se le ve esa característica. Es parte, pero sí son caballos que, como te dije, en algún momento tuvieron algún cruce con un caballo apaluz y mantuvieron esa parte de la genética de color, pero ya no son apaluzos. No son caballos registrados, ni son caballos puros, ni son hijos ni siquiera de los caballos apaluzos. Entonces, hay que ir rompiendo eso. En esta raza, ¿ustedes toman en cuenta la alzada? O sea, ¿hay una alzada máxima, una mínima, o Sí. ustedes no toman en cuenta eso? Sí, en todas las razas hay unas alzadas promedio. El caballo apalusa, por lo regular, ronda entre las... Te voy a hablar en manos, que es la medida que nosotros utilizamos, no en metros, porque yo sé que aquí se usa mucho 1,70, 1,60, ¿no? El caballo apalusa te va a rondar entre las 14 a las 16 manos. Esa es la medida más o menos estándar, que eso debe ser como entre 1,40 a 1,60 a la cruz, más o menos. Es un caballo de talla mediana y de contextura robusta, o sea que es un caballo más fuerte que grande. Y por supuesto hay individuos que se salen de los parámetros. Por ejemplo, mi padrote, que ya lamentablemente falleció en diciembre del año pasado, tenía 17 manos, un caballo de 1,70 a la cruz. Era un caballo enorme que te pesaba 1.400 libras, entonces era un elefante. Pero eso era un caballo normal para su raza, que estaba fuera de parámetros. O sea que por ahí anda el rango, Y, entre 14 a 16 manos. y cuando llega a esa alzada, ¿ustedes lo descartan o lo siguen utilizando? No, se sigue igual, porque yo sé que tú me estás comparando con el caballo de paso que tiene limitaciones para competencia. Aquí no existe eso. Ok. Aquí el caballo no tiene limitación de competición por alzada, sino que participe de la manera adecuada en la disciplina que haga. O sea que, lamentablemente, si tiene un caballo de 14 manos y está saltando, el caballo que tiene 16 manos, 17 manos, tiene ventaja, porque es un caballo más espigado. Igual, si tiene un caballo muy grande y está compitiendo en reining, el caballo pequeño va a ser más ágil. Más ágil. Entonces, aquí lo que te descarta es tu habilidad, no el tamaño. Ok. Y con los robustos que son estos caballos, ¿cómo es la alimentación? Mira, yo inclusive creo que una vez conversé sobre eso. El tema del caballo en este caso, o de la raza que nosotros criamos, tanto Cuarto de Milla como Appaloosa como American Paint, tiene por igual un factor genético. El caballo por igual, como hablamos ahorita de la mente, su físico también viene estructurado por una selección genética. Cuando ya tú vienes seleccionando caballos y criando animales que tienen una buena conformación física, buen pecho, buen anca, buenas patas, buena estructura, hace falta menos alimentación para tú obtener un buen físico que un caballo que no tenga esa genética. Entonces, por lo menos en mi caso, la alimentación varía de animal en animal. Que, vamos a decir, sí se mantiene de manera común en todos. Buen forraje, que es la hierba alemana, eso no debe faltar. Agua limpia y su concentrado de alimento, que la proporción varía dependiendo del caballo. Por ejemplo, una yegua que esté gestante y que ya tenga un potrico al lado, no te va a comer la misma cantidad de alimento que una yegua que esté vacía y que no tenga ninguna actividad física. Igual un caballo que esté en entrenamiento no te va a comer lo mismo que un caballo que esté en ocio. Entonces, por eso es difícil quizás decirte una fórmula estándar, pero sí buena hierba o hierba a demanda, agua limpia, su concentrado, la cantidad que el caballo demande. Y cuando tú tienes un animal que tenga cierta deficiencia, siempre es bueno agregar suplementación oral y alfalfa. La alfalfa es un forraje alto en proteína, que es muy noble y que se consigue fácil, tiene buen precio y te ayuda muchísimo al caballo. Excelente. O sea que en esta raza yo no tengo que dar una cantidad de concentrado en exceso para obtener el físico. Yo te diría que en ninguna raza cantidad en exceso de concentrado es saludable. Porque igual que las personas, cuando tú entras en el rango de obesidad, pierde condición física el caballo. O sea, al igual que a los humanos, que la gente muchas veces no lo ve así, el caballo le da infarto. El caballo es un animal muy delicado del sistema digestivo. La principal causa de muerte en el caballo es el cólico. Así es. Entonces, cuando tú incurres en una alimentación inadecuada, puede provocar que tu caballo tenga un desbalance y tenga un cólico y perder tu inversión. Entonces, cuando uno habla de alimentación, siempre usemos la palabra correcta alimentación, no mucha, porque lo mucho no siempre es lo bueno. Es mejor usar un buen alimento
que esté bien fabricado en una menor proporción que dar mucho alimento. Te ves tu caballo bonito por fuera y por dentro enfermo. Entonces no vale la pena. Y en el forraje que tú utilizas, ¿es de la paca seca o tú lo cortas y se lo das fresco? ¿Cómo tú lo utilizas? Nosotros cortamos hierbas aquí. Yo tengo aquí en el rancho, espero que la gente la conozca, el pasto que se conoce como pangola, que es el pasto, vamos a decir, que es tradicional. Se corta, se deja en el poteo y se va recogiendo en el día a día. O sea que ellos comen entre pasto fresco y ya medio seco. Ok. Y a nivel de, vamos a decir, en el concentrado, ¿tienes una medida, 2 kilos, 3 kilos? Todo depende. Nosotros usamos aquí una medida que es la que venden los americanos, que coge, ellos le llaman 3/4, coge, creo que son 2 libras y pico, 3 libras de alimento. Hay caballos que solamente se comen un scoop al día, o sea que solamente comen 3 libras de alimento al día. Hay otros que comen 2, hay otros que comen 3, depende de la etapa. Ok. Como te dije, cada caballo tiene su alimentación ya definida. Por ejemplo, las yegua que yo tengo paridas, además del alimento, comen alfalfa. Este potro, además del alimento, come un suplemento para el tema del pelo. Otra potranca, además, come un suplemento para mejorar la condición física. Y así van variando la alimentación de caballo en caballo. Qué bien. Ya que tú has avanzado tanto en tu raza, yo veo que en la ciudad ganadera, en la feria agropecuaria, hacen competencias. Ajá. ¿Tú has competido? Sí, claro, claro que sí. Nosotros tratamos de todos los años tener presencia para que la gente vea nuestros caballos. O sea que no recuerdo la última feria en la cual no participé. Creo que la última feria que no participé, o la única que no participé después que estoy criando el caballo, no sé si lo recuerda, que fue en una que hubo un tema con anemia infecciosa que se había en la feria. No recuerdo si fue 2019, 2020, que salieron unos caballos positivos en la feria y yo tomé la decisión por tema de salubridad de no llevar mis caballos. Pero luego tengo que tener compitiendo como 16, 17 años de manera continua. ¿Has ganado? Uf, sí, gracias a Dios. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Sí, sí, realmente sí. Por ejemplo, este año que pasó, este potro fue gran campeón de la raza. Y la yegua que llevamos, que es una yegua también que tenemos en los establos, que es una yegua importada, fue gran campeona de la raza y además fue considerada la mejor yegua de la feria, o la suprema, como llaman. Esta yegua también que está ahí, que es lana, igual el año 2025 fue la suprema de la feria. O sea que sí hemos ganado, gracias a Dios. Ah, pues te ha ido muy bien. Sí, sí, no me quejo, no me quejo. Fuera injusto si me quejara. No, qué bien, qué bien. No es que, no digo yo con esta clase de ejemplares que tú tienes. Poco a poco. Yamil, y no quiero finalizar sin antes preguntarte. Yo que quisiera incursionar en este tipo de raza, ¿qué tú me recomendarías? Lo primero, y no solamente en esta raza, cualquier persona que quiera ingresar al mundo del caballo, primero tiene que pensar para qué quiere su caballo. Eso es lo primero. Porque no es lo mismo el que quiere un caballo para pasear que el que quiere un caballo para trabajar en el rancho. O el que quiere el caballo simplemente para verlo. Entonces, eso es lo primero que tiene que definir. ¿Qué quiero hacer con el caballo que quiero adquirir? Luego que yo defino eso, entonces yo defino cuánto quiero gastar. Porque por igual es importante, aunque la gente no lo vea así, no es lo mismo un caballo que te cueste 5 pesos que un caballo que te cueste 10. Entonces, siempre yo les voy a recomendar a la gente que se ponga un presupuesto tope para que en base a eso pueda buscar. Y luego entonces, que para mí también es fundamental acercarse a criadores que sean responsables. Para que no le quieran meter maco por cacata, como decimos, para que le brinden la orientación adecuada y le ofrezcan el caballo adecuado. Porque en todo hay de todo. Entonces, lo ideal es que usted vaya donde una persona que le garantice que lo que usted está comprando es lo que realmente usted está recibiendo. Que no sea una cosa por otra. Básicamente eso. Excelente. Yamil, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por abrirnos las puertas de tu rancho y mostrarnos esta belleza de animal que tú tienes. No, De aquí verdad a la que orden sí. siempre. Y decirle nada, que esta es la casa de todos ustedes. Nosotros estamos, como les comenté al principio, en Atomayor. Aparecemos en Waze y en Google Maps como Rancho Almodóvar Fernández. Y por igual, en redes sociales tenemos Instagram y tenemos también ahora TikTok. O sea que estamos haciendo TikTok también.
que pueden seguirnos por ahí y ver nuestros ejemplares. Así que gracias a ustedes por la visita. Y gracias a ustedes por una vez más ser parte de este excelente contenido.